drove para todos los sujetos. Entonces, la oración correcta sería we drove for 13 miles. We drove for 13 miles. Muy bien. Vamos a ver más ejemplos. They, y vamos a usar el verbo to be en el futuro. Present at the ceremony tomorrow. ¿Recuerdan que la forma del verbo to be en el futuro incluye la palabra will y luego la forma de be en el infinitivo? Aquí tenemos el infinitivo que es to be. Entonces vamos a decir they will be present at the ceremony tomorrow. They will be present at the ceremony tomorrow. Ellos estarán presentes a la ceremonia mañana. Ok, will be. Oh, ok. Bueno, parece que la corrección está en el tiempo futuro negativo. Entonces tenemos esa opción también. Podemos decir, they will not be present at the ceremony tomorrow. Si querríamos cambiar la oración a la forma negativa. El segundo ejemplo dice, he, y vamos a usar el verbo to walk en el presente, to school every day. En el presente, la conjugación del verbo walk es el mismo para todos los sujetos, excepto la tercera persona. En ese caso sería walks, pero para todos los demás sería walk. En este caso, ya que estamos hablando de tercera persona singular, vamos a usar esa forma del verbo walk, que es walks. He walks to school every day. He walks to school every day. Walks. Ok. El tercer ejemplo dice we, y luego vamos a usar el verbo drive en pasado negativo, for very long. We, luego el verbo drive en pasado negativo, for very long. Bueno, en este ejemplo vamos a usar la forma del verbo drive, que es en el pasado y también negativo. Entonces tenemos que recordar las reglas de conjugar el verbo así. Primero, vamos a usar la palabra do en alguna forma. Ya que estamos en pasado, vamos a decir did, porque eso es la forma del verbo do en el pasado. We did. Luego vamos a usar la palabra not, para mostrar que la oración es negativa. Entonces tenemos we did not. Y por fin vamos a usar la forma del verbo drive en primera persona presente. Y en primera persona presente el verbo drive es drive, igual. Drive, igual. We did not drive for very long. We did not drive for very long. ¿Ok? El cuarto dice she, y vamos a usar el verbo to be en futuro negativo, attending the wedding. En el tiempo futuro siempre usamos la palabra will. Entonces vamos a empezar con esa palabra. She will. Luego tenemos que usar la palabra not, como siempre, para formar las oraciones negativas. She will not. Y por fin vamos a usar el tiempo infinitivo del verbo to be. Y to be realmente es la forma infinitivo de ese verbo. Entonces vamos a usar nada más el be. She will not be attending the wedding. She will not be attending the wedding. Will not be. Ok. Y por fin tenemos I y luego el verbo walk en presente negativo, to work every day. I, luego el verbo walk en presente negativo, to work every day. En el presente, el verbo walk queda lo mismo para todos los sujetos excepto la tercera persona singular. En este caso, el sujeto es yo, I. Entonces sabemos que vamos a conjugar el verbo en la forma de primera persona presente. Entonces, I walk.
Sin embargo, recuerdan que en este caso queremos formar una oración negativa. Entonces, vamos a decir I do, a usar el verbo do en presente, I do. Luego la palabra not para decir que la oración es negativa, I will not, or I do not. Y por fin el verbo walk conjugado en primera persona presente. I do not walk. I do not walk to work every day. I do not walk to work every day. Yo no camino al trabajo cada día. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos más. En este ejercicio vamos a corregir las oraciones. You see the game last night? You see the game last night? En este ejemplo el problema es que no se formó la oración correctamente. Tenemos que incluir el do cuando la oración está en esta forma. Entonces sería mejor decir do you see the game last night? Sin embargo, no podemos usar esa forma del verbo do porque estamos hablando de anoche, que está en el pasado. Entonces sería mejor usar la forma del verbo do en pasado. Did you see the game last night? Did you see the game last night? Esa sería la versión correcta de esa oración. Ok, el segundo ejemplo dice no, I do not saw the game last night. No, I do not saw the game last night. Bueno, como en casi todos los ejemplos, el error en esta oración aparece en el uso del verbo. No, I do not saw. En este caso queremos usar el verbo see en el pasado negativo. Sin embargo, no está conjugado correctamente. Debemos cambiar do al pasado. Entonces sería no, I did not. No, I did not. Entonces, y también tenemos que agregar una cosa más. Y eso es la conjugación del verbo saw. Ya que estamos hablando del tiempo pasado negativo, usamos la forma de do en el pasado, que es did, pero cambiamos la forma del verbo see a la forma de primera persona presente. Entonces tenemos no, I did not see the game last night. No, I did not see the game last night. Y así es como parece. No, I did not see the game last night. Ok, el tercer ejemplo dice we was not prepared for the test. We was not prepared for the test. Estamos usando el verbo to be, que en el pasado tiene las conjugaciones was y were. Ya que esta oración es negativo, usualmente tendríamos que usar el verbo do. Sin embargo, recuerdan que el verbo be es una excepción, porque no requiere el uso del verbo do en el pasado negativo. Entonces, tenemos que cambiar nada más la conjugación de was, porque el sujeto es nosotros, we. Was no es la forma correcta del verbo para nosotros. Debe de ser we were not prepared for the test. We were not prepared for the test. Porque were es la conjugación del verbo correcto, la conjugación correcta del verbo was para nosotros, para el sujeto nosotros. We were not prepared for the test. ¿Ok? Muy bien. El siguiente dice I will not being home until late tonight. I will not being home until late tonight. En este caso vamos a usar la forma del verbo que es el futuro negativo. Entonces, al inicio parece correcto. I will not. Sin embargo, el problema viene con being. Being es otra forma del verbo que vamos a discutir en las lecciones que vienen en la lección 3 o quizás de la lección 4.
Pero being no es la forma correcta del verbo be en este caso. Debemos decir nada más, I will not be home until late tonight. Porque esa sería la forma correcta de conjugar el verbo be en el futuro negativo. I will not be home until late tonight. Entonces no vamos a discutir esa forma que incluye el ing hasta que llegamos a la lección 4, creo. Ok, y el último dice I being very tired. I being very tired. En este caso queremos conjugar el verbo be en el presente, pero otra vez aparece esa forma. Un momento. Pero otra vez aparece esa forma extraña del verbo que es being. Y esa forma vamos a ver en otra lección. Pero por ahora hay que reconocer que esa no es la forma correcta del verbo y que lo debemos conjugar en el presente. Entonces la conjugación del verbo be en presente para el sujeto I sería I am. I am very tired. Y así sería la oración correcta. I am very tired. Ok, entonces ahora llegamos al fin de esta lección 2. Estos son los recursos para ustedes que les gustaría comprar el libro que estamos utilizando. Se llama Complete GED Preparation by Nella Northcutt y ahí está la información. Otra vez, por favor, contáctenos si tiene alguna pregunta, comentario o duda sobre el libro de GED o sobre la materia de esta lección. La dirección del correo electrónico nuestro es proyectodeged@gmail.com.